Entonces vean lo importante. ¿Cómo es que, eh, cómo es que el hombre, tratando de controlar la iglesia, empezó a poner gente que no tenía conocimiento de Dios? Levanta tu mano y dile: Señor, síguenos hablando, por favor, en el nombre de Jesús. Sigue abriendo mi entendimiento y revélame tu santa palabra, Señor. Edifícame, instrúyeme, capacítame, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No sé si hay algunas preguntas ahí que sí me gustaría que hiciera. ¿Perdón? Juan José. Que el hombre anda buscando la verdad o la... De ahí comenzó todo entonces, donde comenzó todas las doctrinas que han salido ahorita. No, todavía no, porque eso es el control que tomó Babilonia. Luego viene el surgimiento a través del monje Martín Lutero. Desde ahí comienza ya la restauración de la doctrina. Pero estamos hablando acá de 1517, la era oscura. Según ahí en la hoja que les di del círculo que pusimos aquí, es la edad oscura, la edad donde se perdió todo lo de Dios. Todo. Se perdió el temor, el respeto, la fe, la guianza, los dones, el ministerio, la unción, la revelación, todo se perdió. Llegó a la edad más oscura, por eso lo dice ahí en la hojita, en la hoja que les puse en círculo. ¿Sí le dieron? No sé si lo trae usted. Entonces, ahí en esa hoja fue cuando esta iglesia Babilonia tomó el control de todo. De ahí viene el surgimiento, que es lo que vamos a empezar a ver. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Babilonia? Puso a los obispos, gente con cargos, para que entonces ellos pudieran dirigir a la gente. Pero ¿a dónde le iban a dirigir? Si era gente que no conocía a Dios. Por eso es que es importante que entendamos esto, hermanos pastores. ¿A dónde vamos a dirigir nosotros a la iglesia? Tenemos que tener muy en claro hacia dónde lo estamos dirigiendo. ¿Qué es lo que la iglesia debe de anhelar? ¿Qué es lo que la iglesia debe de desear? ¿A qué altura va a llegar la iglesia? ¿Cómo lo va a lograr? ¿De qué manera? Entonces todo eso, hermanos, debemos nosotros como encargados de las iglesias saber conducir al pueblo a esa altura. Por eso dice en Efesios capítulo 4, la altura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la iglesia, escuchemos esto, debe de llegar a esa altura. Pero entendamos, mis amados hermanos, no puede llegar la iglesia a una altura si nosotros no entendemos cómo vamos a llegar a esa altura. Por eso, como ministros, no tenemos por qué rezagarnos en nuestra vida espiritual. De ninguna manera. Debemos de ir avanzando, porque la iglesia va a llegar a ese nivel. Ahora, si va a llegar a ese nivel, ¿quién fue el que instruyó la iglesia? El ministro. Sí, estamos entendiendo. Ahora, si nosotros como ministros no sabemos cómo conducir la iglesia a esa altura, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Porque Babilonia puso obispos que no conocían a Dios. Entonces, Babilonia siempre va a tratar de afectar al ministro. Va a tratar de afectar a la congregación. Va a tratar, hermano, de una o de otra manera, de afectar a la congregación. Porque Babilonia tiene años que sembró lo suyo. Y nosotros tenemos que ir sembrando lo de Dios, lo de Dios, lo de Dios, lo de Dios. Entonces tenemos que ir tal vez volviendo otra vez a instruir
aquellos hermanos que por alguna razón no están instruidos, para que entonces puedan ministrar, puedan ellos atraer, puedan ellos desbabilonizar a través, hermanos, de la alabanza, a través de la predicación, a través, hermanos, de los dones del Espíritu. Entonces yo quisiera que eso lo platicáramos. Se ve muy sencillo, pero ha afectado profundamente. ¿Sí? En la era oscura fue un periodo de luchas religiosas. Los protestantes y los católicos vieron esta era desde perspectivas opuestas. Los protestantes vieron este tiempo como un periodo de corrupción católica. Ellos repudiaron el comportamiento de la Iglesia católica con sus doctrinas, papeles y jerarquía. Los protestantes se esforzaron en recrear un cristianismo puro, desprovisto de ese comportamiento católico oscuro. Los católicos no vieron a esta era como oscura. Los católicos vieron a este periodo como una era religiosa, armoniosa, productiva. La era oscura fue también los años de vastas conquistas musulmanas, junto con otros nómadas y guerreros con caballos y camellos. Los musulmanes atravesaron el caído imperio, causando estragos y sembrando herejías intelectuales y sociales a su paso. Las conquistas musulmanas predominaron hasta el tiempo de las cruzadas. Este conflicto de siglos entre el cristianismo y el islam permanecen hasta hoy. Sí, es que, mira, es como dediqué tiempo para estar estudiando esto, me di cuenta que eso está más profundo, más delicado de lo que nosotros podemos ver. Muy delicado. Babilonia entonces sembró, imagínense, a gente que no conocía a Dios. Entonces ellos dijeron, ahora, ¿a dónde los dirijo yo? Entonces empezaron a hacer la liturgia, las novenas. Entonces la gente empezó a comprar las novenas y empezó a practicarlos, a leerlos. Pero entonces, en lugar que la iglesia encontrara el camino que es Jesucristo, se perdió en la ignorancia. Entonces sucede que ahora, miren, por favor, escuchen esto. El estar poniendo a gente que no conozca a Dios, que no conozca qué es ser predicador, que no conozca qué es ser músico, que no conozca qué es ser colaborador, ¿qué estamos haciendo? Dígame por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? Estamos haciendo lo mismo que hizo Babilonia. Por eso es que los apóstoles lo que ellos vieron eran frutos en la vida de los que iban a... ya no entró un orden, ¿cómo se dice? Cuando hay elecciones así en democráticos. Uh-huh. Eran los frutos que ellos veían. Cuando eligieron los diáconos dijeron, veamos los frutos que tiene. Sí, pero fíjate, antes, gracias por tu aportación, pero fíjate, ¿quién lo que hizo Juan el Bautista? Cuando hacían fila los fariseos, le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces era gente, los fariseos, vean cómo estaba afectada la iglesia, gente que no tenía un arrepentimiento, pero que eran líderes en las iglesias, fariseos. Santo Dios. Cuando hablas de babilonizar, papá, no hablamos de un tiempo reciente, por decir, uno que lo hicieron con la iglesia, cuando nació a través de Jesucristo. Uh-huh. Pero ya después, antes había venido sucediendo lo mismo con lo que Moisés había recibido. ¿Con lo que Moisés había recibido? Sí, de lo que Dios le había mostrado a Moisés. También Babilonia se infiltró para con ellos.
Sí, sí, es que desde el momento que dijo el Señor Jesús, los que no producieron frutos del reino, les quitó eso y se lo dio a gente que sí produciera. Entonces ellos nunca produjeron frutos. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron ellos? Ellos aparentaban lo que no tenían. Entonces, cuando ellos aparentaban, la gente los observaba y decía, qué bárbaro, cómo leen, cómo conocen de la ley. Entonces ellos lo que hacían, lo que ya vimos en estudios atrás, que ellos ponían las cajitas acá en su frente, en sus brazos y en sus vestiduras. Y entonces todo lo hacían más grande para que ellos aparentaban a la gente. Entonces la gente los admiraba. Entonces viene Dios y viene el Señor Jesús, ¿y con quién se enfrentó? Con los fariseos. Eran hombres que estaban ahí, pero que no conocían a Dios. Entonces Él vino y vino quitando todo eso. Ahora, ¿se enojaron o no se enojaron? Ellos crucificaron a Jesús. Entonces, quiere decir que Él vino y quitó parte de lo que era Babilonia. Entonces vino el Espíritu Santo y comienza la iglesia. Pero viene otra vez a Babilonia y trata de afectar. Y nosotros tenemos que estar bien alertas como pastores para que entonces no estemos babilonizando nuevamente a la congregación. Por eso yo digo que aquí es donde tenemos muchas cosas que platicar. Entonces Babilonia ha ganado ventaja. Ha sembrado ideas. Ha puesto a gente. Puso gente que no conocían a Dios, no tenían respeto, no sabían quién era Dios. Entonces ahora, como pastores, debemos ser cuidadosos. ¿Quiénes son nuestras ayudas? Por favor, abramos nuestros ojos. Por favor, entiendan esto. No podemos seguir igual. Dice en Lucas 11:52 en la traducción lengua actual, dice: ¿qué mal les va a ir ustedes los maestros de la ley? Porque saben muy bien lo que significa conocer a Dios, pero no hacen nada por conocerlo, ni dejan que otros los conozcan. Qué fuerte, hermano. Como pastores nosotros tenemos que ir conociendo quién es Dios. Pero por favor entendámoslo. ¿Cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra. Entonces un ministro tiene que estar todos los días en la palabra. No vivas diciendo quién es, que te cuenten quién es Dios. No. Dios tienes que conocerlo de una manera personal. No que te digan cómo es Dios. Porque entonces dicen por ahí la gente, dice que la Biblia dice, ayúdate porque, ¿cómo es ese dicho? ¿Cómo? Refiriéndose a Dios. Sí, pero creo que no es así el refrán. Ayúdate a ti mismo que yo te ayudaré. Bueno, entonces, pero dice, ¿de dónde lo sacó? Un ejemplo claro. Te voy a poner algo en la Biblia. La Biblia dice que si el justo cae 7 veces, Dios lo levanta. Así lo predicó el hermano. Eso no es bíblico. No es bíblico. Pero ¿qué está haciendo? Repitiendo lo que otros dicen. Entonces tú no conozcas a Dios por boca de otros. Digan amén, por favor. Tú no conozcas a Dios por boca de otros. Tú tienes que tener experiencias con Él. Porque esta gente que era obispo, que tenía un cargo en la religión católica, ellos los pusieron a cargo de gente que ellos no tenían ni idea quién era Dios. No conocían quién era Dios.
Sin embargo, lo pusieron con un cargo para que dirigiera a la gente. Miren, si vamos a la alabanza, si vamos en el diaconado, la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 7, los diáconos deben ser llenos del Espíritu. Solamente vean, por favor, llenos del Espíritu. Vean, no lo busquen, hermano. Ya son textos que ya debemos de saber de memoria como pastores, como músicos, como colaboradores, los que tenemos un privilegio. Debemos de saberlo ya de memoria. Dice, hermano, que deben ser llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, de buen testimonio, llenos de poder, llenos de gracia. Entonces, esos son los, ¿cómo se le puede decir? Los requisitos que debe tener un colaborador. No tenemos por qué poner otros nosotros. Ahora, ponemos gente que no quieren llenarse del poder de Dios. Ahora, vean cómo estamos. No quieren llenarse del poder. No quieren llenarse de sabiduría. Solamente quieren llegar a colaborar cuando les toca colaborar. Y ahí estamos nosotros soportando ese tipo de gente. Babilonia no ha salido de muchas iglesias. Y entonces lo primero que hacen los demás servidores, miren, aquel viene tarde, yo vengo temprano, aquel viene tarde y no le dice nada, entonces yo también empiezo a venir tarde. Por uno, afectamos a los demás. Babilonia tiene que salir. Sí, mis hermanos. Por eso, ahorita en esta plática, ¿cómo está tu iglesia? La iglesia que te encomendaron. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Para que entonces podamos entender, hermano, qué es lo que tenemos que hacer en nuestra congregación. Dice, por eso comenzaron, dice, a confiar en obispos, a quienes podían ver, tocar. Ahora, pásalo por el lado positivo esto. Pásalo por el lado positivo. ¿Cómo lo entenderías ahí esa frase? Solamente esa frase que te leí. Dice aquí, por eso comenzaron a confiar en obispos, a quienes podían ver, tocar o oír con el oído natural. ¿Cómo lo cambiamos esto en el lado espiritual? En un Dios que no lo ven. Yo entiendo, apóstol, que dependiendo de cómo el pastor conoce a Dios, eso es lo que va a presentar. Por ejemplo, como ellos empezaron a confiar más en obispos, porque eso es lo que tal vez sus autoridades les presentaron a la iglesia. Entonces la iglesia empezó a poner sus confianzas, a respetarlos más a ellos, porque los miraba. Eso es lo que conocían ellos y no a Dios. Entonces para mí lo que le presentemos la iglesia es lo que va a tener. ¿Sí? ¿Habrá algún otro pastor que me ayude? Bueno, porque dice que se fueron cerrar sus ojos, o sea que ya no miraba más, que se limitaban, eran personas limitadas, todo. Puedo entender hasta esa parte. Uh-huh. ¿Sí? ¿El otro pastor? Es importante que el ministro vaya creciendo porque es el que presenta al Salvador. Entonces, para que la iglesia no oiga, como dice acá, que ellos empezaron a oír con el oído natural. Entonces, el trabajo del ministro es que la iglesia aprenda a oír la voz del Espíritu, como su palabra dice: el que tenga oídos para oír, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y creo que viendo esa parte, la boca del ministro tiene que tener esa llenura del Espíritu, es lo que voy entendiendo, porque ¿cómo va a oír la iglesia la voz del Espíritu sino a través de la boca del ministro? Muy bien, vamos por ahí quisiera que fuéramos. Estoy buscando un texto donde dice la Biblia, lo dijo Pablo, imítenme a mí. Si alguien por ahí lo tiene y me lo quiere facilitar. ¿Alguien por ahí lo tiene? Primero de Corintios. A ver. Léelo, por favor, hijito. ¿Quién lo? Dice una versión: siga mi ejemplo, así como yo sigo el de Cristo. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Bueno, ahora escuchen bien. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por favor, ayúdenme, por favor, a entender esa frase. Cuando dice, por eso comenzaron a confiar en obispos a quienes podían ver. Pásalo por favor en el lado espiritual. ¿Cómo le entienden ahí? Eso es lo que seguían ellos. Es que ellos querían papar, oír. Decían, bueno, las profecías ya acabaron. Los hombres espirituales ya no están. Ahora, ¿qué necesitamos? Yo quiero oír la voz de Dios, un buen consejo. Entonces Babilonia va y le pone a hombres que no sabían ni quién era Dios. Entonces ahora, por favor, entendamos esto. Véanme, por favor, véanme. Viene Dios y va a sacar lo que Babilonia puso, lo va a volver a sacar y va a poner ministros. Ahora, este ministro, dice Pablo, a ellos, así como Babilonia permitió que imitaran a los obispos, Dios quiere que me estén a entender, de esa manera la iglesia va a imitar a los ministros. ¿No me di a entender? Viene Babilonia, pon mucha atención, viene Babilonia y pone un obispo y dice, bueno, ¿querían que alguien les hablara? Ahí está. ¿Querían seguir a alguien? Ahí está. ¿Querían que les aconsejara a alguien? Ahí está. Entonces la gente empezó a seguir a gente que no conocía a Dios. ¿Sí me están a entender? Bueno, entonces ahora viene Dios y quita lo que Babilonia puso. Hombres sin conocimiento, pon mucha atención en esto. Hombres sin conocimiento, y Dios quiere poner a hombres con conocimiento de Dios. Te vuelvo a repetir, pastor, Dios quiere poner hombres con conocimiento de Dios. Ahora tú tienes tu deber, y mi deber es conocer a Dios. ¿Hasta dónde conocemos nosotros a Dios? Esto cae como un peso sobre cada uno de nosotros. Yo así lo siento. Porque entonces yo no puedo dar a conocer a la iglesia a un Dios que yo no conozco. Y voy a dar a conocer a la iglesia al Dios que yo conozco. Dios quiere que me estén entendiendo, hermanos. Entonces la iglesia quiere, hermanos, conocer al Dios, hermano, que yo le predico. Entonces va Pablo y dice, déjeme empezar. Así que le dijeron, Pablo, Babilonia nos puso a hombres que nosotros los teníamos que seguir, pero nos dimos cuenta que esos hombres no conocían a Dios. Entonces Pablo dice, imítenme a mí. Oiga la responsabilidad de Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Padre Santo, no sé si me estoy dando a entender, hermano.
Le dijo, bueno, Babilonia les puso a hombres que lo imitaran, que lo siguieran. ¿Tú seguiste al obispo? Yo sí. Tú también, yo también. Tú también, yo también. Correcto. Ahora le voy a poner ministros. Y dice aquel ministro, ¿y qué cosa es eso? Hombres que los van a dirigir al conocimiento de Dios. Entonces yo pienso que aquellos dijeron, claro, Pablo, adelante. Pero ¿cómo sé yo si es verdadero o no es verdadero? Porque aquel obispo no era verdadero, no conocía a Dios. Entonces Pablo dijo, imítenme a mí. Esa es tu responsabilidad, varón de Dios. Amén, hermano, si no estamos mal. Esa es tu responsabilidad cuando dice, imítenme a mí, dijo Pablo. Para que no se equivoquen, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Lo que yo hago, háganlo ustedes. ¿Ya vieron que no es cosa sencilla? Como tú hables, hablará tu iglesia. Como tú pienses, pensará tu iglesia. Así. No sé si me puede buscar Freddy, creo que lo vas a encontrar. Cuando dice, así como el ministro es la congregación, no lo busquen, hermano, no lo busquen, solamente Freddy. Entonces fíjate, hermano, no puede pensar mejor la iglesia que el ministro. Por favor, capta esto por el amor de Dios. No va a ser más espiritual la iglesia que el ministro. Porque Babilonia afectó poniendo, hermano, un obispo. Sí, pero Dios ya cambió. Ya cambió el liderazgo. Pero ahora la iglesia va a crecer dependiendo del ministro que va por delante. Por favor, cáptalo, mi amado hermano. Te ruego que captes esto. No va a crecer más la iglesia del conocimiento, de la espiritualidad que tiene el ministro. Porque nosotros somos el tope. Está en el Antiguo Testamento, Freddy. A ver. Muy bien, gracias, gracias. ¿Qué cita es? Oseas 4:9. Oseas 4:9, escucha esto. Y será el pueblo como el sacerdote. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Oye, hermano, no hay pérdida ahí. Será el pueblo como el sacerdote. No hay otra forma de cambiarlo, hermano. Si van a hacer sus preguntas, háganlo, hermanos. Yo crecí en una línea católica. Sí, cuando yo crecí con mis padres adoraba imágenes. Llegué a adorar las cruces. Sí, también el ángel Gabriel que le dicen y todo. Mi mente estaba ahí. Es una adoración que tenemos sobre ellos. Pero lo que mis padres me enseñaron es lo que yo seguía, obedecer a los diáconos. Y nuestro pecado lo confesábamos con un sacerdote. Cuando nosotros pecábamos, y ya confesábamos nuestros pecados. Y entonces cuando yo empecé a creer a Dios, cuando Dios llegó a mi vida, porque yo antes no sabía nada si Dios existe, porque estaba yo en un revoltillo. Miren, espérenme tantito. Ya vieron, ella no creía que Dios existía. Sin embargo, se confesaba. Comulgaba como yo también. Iba a misa yo también. Escuchaba al cura. Me confesaba con el cura. Pero ella dice, yo no conocía a Dios. Por favor, entendamos esto, ministros del Dios Altísimo. Hasta donde nosotros conozcamos a Dios, es donde va a conocer la iglesia. De la manera que nosotros hayamos conocido a Dios, de esa manera lo va a conocer la iglesia. Por favor, entiende. Por eso Pablo se compromete tan fuertemente y dice, imítenme a mí, ya dejen de imitar al obispo. Ahora empiezan a imitarme a mí. ¿Saben por qué? Yo pienso que le dijeron, ¿por qué, Pablo? Porque yo imito a Cristo. Así como yo imito a Cristo, ahí sí no se van a perder ustedes. Empiecen a imitarme a mí, así como yo hablo, hablen. Así como yo camino, caminen. Así como yo vivo, vivan.
rompió la imagen del obispo y puso el ministro como ejemplo a que podamos seguirlo. Por favor, esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad, porque Babilonia le sembraron una imagen completamente errada. Por eso ser líder, hermano, es ser ejemplo. No es, hermano, solamente mandar, hagan esto, levanten aquello, ordenen esto. No, es el que va a ir ordenando, levantando, componiendo. Ay, mis amados pastores, cuando empecé a darme cuenta de eso y empecé a investigar un poquito más, dije, qué responsabilidad tan grande, mis hermanos, tenemos. Te invito, hermano pastor, cuando vayas a un evento, nunca te salgas, hermano, a platicar afuera, porque tus ovejitas lo están viendo. Y así como miran que tú te sales a platicar, tus ovejitas también lo hacen, porque te están viendo. Si vas a un evento y te sientas hasta adelante, ya te observaron y vas a ver que dentro de poco ellos también estarán adelante. Si tú vas, hermano, y estás con tu libreta anotando lo que hace, lo que está diciendo el predicador, también tus ovejitas pronto llevarán su libreta. Pero si nosotros no tenemos ni libreta ni Biblia, así estarán también las ovejitas, porque dice la Biblia: será el pueblo como el sacerdote. Será el pueblo como el sacerdote. Fuerte. Así será el pueblo. A mí me preocupa. Yo no sé usted, hermano, pero esa palabra, cuando lo leí, tiene unos años que leí eso. Será el pueblo como el sacerdote. Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Mis hermanos pastores, ministros, líderes, ustedes tienen que ir por delante. Y los que van a ir por detrás van a ir imitándolo ustedes. No hay otra forma, hermano amado, de que crezca la congregación. Babilonia supo afectar. Qué tremendo. Y estamos sufriendo todavía secuelas de Babilonia. Y cuando ya estamos hablando que el Señor pronto viene, entonces tenemos que empezar a desbabilonizarnos nosotros como pastores. Porque ¿hasta dónde conocemos a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra? ¿Somos varones de oración? Porque en ocasiones, recuerdo hace muchos años, cómo predicaban los predicadores allá en Comitán. Hermano, pon tu mirada en Cristo, decían, y todos decían, amén, decíamos, en los retiros generales, amén. No mires al hombre, así decían los predicadores, así decíamos pues. No mires al hombre, el hombre tiene defectos, tiene errores, no lo mires, pon tu mirada en Cristo, amén. Ya te aplaudíamos en Comitán, retiros generales. Pero cuando nos fueron abriendo el entendimiento a través de la palabra, dicen, no. Las ovejitas decían, miren, yo pienso que así preguntaban cuando el predicador decía, pon tu mirada en Cristo. Y las ovejitas decían, ¿y dónde está Cristo, hermano? ¿Usted lo mira? Y el pastor decía, no, y yo menos. Entonces Pablo va y se compromete, imítenme a mí. Miren a Cristo a través de mí, santo Dios. Entonces viene el Señor y pone liderazgo, hermano. Liderazgo, que realmente debemos de estar comprometidos con Dios. ¿Está fuerte? Sigamos leyendo. No sé si hay alguna pregunta ahí.
Mis hermanos, antes de que siga leyendo, ¿no hay una pregunta? ¿Sí? Ministro, ¿no? Va a ir recibiendo el carácter del servicio, porque no debe ser un ministro cobarde, miedoso, porque eso es lo que más se ve. No, pastor. Lo que va a cambiar el ministro es el doma que le hayan dado. Es lo que estábamos hablando en Santa Elena. Si no tiene el doma, el ministro, como la conclusión que dijo el hermano Pablino ahí con todos los pastores, entonces, y si no tiene si alguien no tiene el doma, no tiene nada. Exacto, no tiene nada. Entonces vemos cómo el doma vino y trabajó en la vida de Pablo. Bueno, ¿quién era Pablo? Alguien que perseguía a la iglesia. Correcto. Bueno, ahora lo vemos entonces en las cartas. ¿Quién era Pablo? Pablo era una nodriza. Dice, yo los amo, soy tierno como una nodriza. Entonces, eso es la transformación que hace el doma. Entonces, todo lo que trae el doma, el valor, la fe, el poder, la autoridad, todo eso se obtiene por el doma que Dios nos los ha dado. Ahora, si alguien no tiene ese llamamiento, ese doma, ese ministerio, entonces nunca va a poder tener lo que el ministro necesita. O sea que recibe el ministro, el ministerio, pero entonces también tiene que venir el equipamiento. Entonces viene el equipamiento, es lo que hace que el ministro tenga el carácter, la habilidad, la visión, el respaldo, todo lo que necesita, porque Dios le puso el ministerio. ¿Sí me di a entender? Entonces eso nos quita todo eso, la cobardía y todo lo que tú dices, pero es el doma. ¿Me voy dando a entender? ¿Alguna pregunta que tengan? Seguimos. Siguiente párrafo. A causa de que la gente estaba acostumbrada a la autoridad política, dice que la autoridad política proviniera de Roma, fue muy fácil olvidarse de Dios y considerar a esa ciudad como la sede de toda autoridad. Poco a poco la iglesia romana reclamaba primacía en asuntos religiosos, tal como el Estado romano tenía primacía en los asuntos políticos. Con el tiempo, Roma buscaba pruebas que apoyaran su demanda de, dice, primacía. Afirmaban que Pedro había sido el primer papa. Aunque dice, evidentemente sabemos que él nunca estuvo en Roma. Esta pretensión de autoridad fue pasada entonces de papa a papa hasta hoy. Entonces, ¿saben qué es lo que hacían ellos? Necesitamos algo de valor. Y ellos dijeron, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues digamos que uno de los papas vino a Roma. Entonces por eso levantaron, hermano, la basílica allá en Roma, donde dicen que los huesos de Pedro permanecen hasta el día de hoy. Ahora yo a alguno que me dijeran, ¿cuántos saben que Pedro llegó a Roma? ¿Será que llegó o será que no llegó? ¿Pastores? ¿Será que llegó? Bueno, entonces voy a tratar. Pedro, mis amados, nunca llegó a Roma. Pero entonces, como dice aquí, como todos estaban poniendo la mirada en Roma, Roma buscaba pruebas, buscaba pruebas en su estudio, buscaba pruebas que apoyaran su demanda de primacía. Afirmaban que Pedro había sido el primer papa. Es como que, miren, pongan mucha atención. Es como que alguien te dijera, hermano,
Ay, Dios mío. ¿Qué ministerio te pongo que tengas? Alguien que me ayude. Hermano, yo soy diácono. Diácono, sí. Ah, qué bueno. Pero ¿quién te ungió? El apóstol Julano, que tiene como unos 8 años, 10 años que pasó por acá, él me ungió como apóstol, como diácono. Ah, bueno. Y entonces eso lo empezó a contar para que le dieran un lugar de autoridad, ¿sí me están dando a entender? Entonces lo que hizo Roma, buscaba algo de autoridad y dijo, ¿saben qué? Pedro vino acá y murió. Aquí murió Pedro. Él fue el primer papa. Entonces toda la gente puso la mirada en Roma, diciendo, wow, ¿en serio vino Pedro? Él fue el primer papa. Pedro fue el primer papa. El primer papa. Entonces todos pusieron la mirada en Roma. Pero eso jamás sucedió. Pero ellos buscaban para que Roma tuviera autoridad. ¿Sí me saben entender? Entonces, hermano, un título que te den de pastor, de diácono, de lo que sea, hermano, no es así. Porque Babilonia lo practicó muchos años antes. Por eso los diáconos, según Hechos capítulo 6, tenían la evidencia, pero no tenían título. Ellos ya estaban llenos del poder, llenos de sabiduría, llenos de fe. Wow, ya ejercían el diaconado, pero no tenían el título. Por favor, ponga bastante atención. Entonces, hermano, Babilonia no tenía nada. Y dijeron, ¿cómo le hacemos entonces? Pues nos inventemos la idea de que Pedro fue el primer papa y van a ver cómo nos van a creer. Entonces dijeron ellos, el primer papa fue en Roma y fue Pedro. Entonces por eso de ahí la iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana. Porque ellos dicen, aquí vino Pedro y ahí está, hermano, sus huesos enterrados. Entonces fíjense que Pedro nunca llegó. Entonces por favor entendamos esto. Hay quienes pueden buscar un título para que le crean. Lo hizo Babilonia. ¿Sí me están a entender, hermanos? ¿Puedo hacer una aportación? Es como el que dice, papelito habla. Vendríamos siendo como el discípulo que dijo, hasta no ver, no creer. Vendríamos siendo así algunas personas, ¿no? Ahorita sabemos que el Señor está en este momento, en este lugar, por fe lo creo yo. Bueno, le voy a hacer ya que salió, ya que dijo usted eso, ¿cuántos quisieran ser como Tomás? Levanten la mano. ¿Verdad que de Tomás tenemos mal concepto? ¿Sí o no? Rapidito. ¿Sí o no? Sí. Tenemos mal concepto de Tomás, incrédulo, ¿verdad? No le creyó al Señor. ¡Qué bárbaro Tomás! ¿Alguno quiere ser como Tomás? No, hermano, jamás. Pues fíjate que él fue más prudente que todos. Jesús resucitó. No, saber, yo no lo creo. Fíjate que lo vieron. Saber, yo no lo vi. Me habló. A mí no me habló. Prudente. Hasta cuando Jesús se apareció en medio de los 12. Tomás, mira mis manos. Mi Señor y mi Dios. Esas horas creyó. Pero nosotros somos muy dados somos muy dados a creer sin ver. Ahora, ¿cuántos quieren ser como Tomás? Hombre tan prudente en la Biblia. Qué prudente. Por eso,
Cuando vio a Jesús que tenía las marcas, no dijo mi Salvador, no, dijo mi Señor y mi Dios. Eso fue lo que le dieron de revelación a Tomás. Entonces, Roma, Padre Santo, no vamos a avanzar mucho, pero permíteme que yo te explique. Babilonia se tomó el título de Pedro y dijo: Pedro estuvo aquí, nosotros le dimos el ministerio apostólico, el primer apóstol que estuvo aquí. Él nos bendijo, Él estuvo aquí, Él nos enseñó. Entonces, por eso es que Babilonia tuvo un título prestado. Repito, nunca vivas por un título, hermano. No. Nunca vivamos por un título. Es muy importante que se vea el fruto. ¿Para qué vamos a buscar un título? No busques. No busquemos. Te lo vuelvo a repetir, Babilonia buscó un título. Y dijo, ¿cómo le hacemos para que entonces el mundo ponga la mirada en Roma? Digamos que Pedro estuvo aquí. Correcto. Eso quedó establecido hasta el día de hoy. ¿Sí me están a entender, hermanos? Eso quiere decir que el título no sirve, pero engaña. Hace años a mi esposa le dieron su reconocimiento por el apóstol Guillermo como una diaconisa. Pusieron, no sé cuántas fueron las que ungieron ese día, pero eran como 4 o 5. Llamaron a mi esposa y le dijeron, te damos el reconocimiento de diaconisa y reconocida en toda la cobertura. Bueno, tomó ese título, lo recibió. Pero quiero decirte, hermano, miren, apóyeme, pastores, por favor. ¿Algunos se pusieron algún título en la Biblia? Cuando vengan, procuren traer su mente abierta. ¿Está bueno? ¿Sí? No. Jezabel se puso título. A esa mujer que se dice profetiza, que enseña a mis siervos, se pusieron títulos. Hay quienes buscan títulos. Babilonia es la madre de buscar títulos. Oh, Dios mío. Procuremos no tener esa idea nosotros. Esa idea no viene de Dios. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Babilonia. Procura no estar buscando títulos. No. Entonces sucede que Babilonia le dio ese reconocimiento de que Pedro estuvo allá con ellos, cosa que nunca fue. ¿Habrá algún documento en el que avala eso de que Pedro fue el primer papa, o solamente fue algo que le plació en aquellos tiempos? Se volvió a poner otra vez así Freddy. ¿Podrías otra vez ayudarme, por favor? Ya está. Ya está. Es que ya tenía yo el video. Sí, ya lo tenía aquí, pero no sé dónde se fue. Voy a buscarlo.
A ver si aquí se los puedo poner esto. Creo que por ahí podemos verlo, porque eso traté de buscárselo, hermanos. No sé si me pueden apoyar aquí. Es que aquí tenía esto, donde dice, donde dice la Biblia que Pedro fue el que visitó a. ¿En dónde dice la Biblia? El apóstol Pedro, San Pedro, estuvo en Roma. Sin embargo, muchísimos padres de la iglesia hablan precisamente acerca de la presencia de Pedro como cabeza de la iglesia en Roma. Pero mi pregunta es, al fin y al cabo, supónganse ustedes que Pedro no haya estado en Roma. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Jesucristo tampoco nunca estuvo en Roma. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia que él establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Entonces, nada más quiero mostrarle esto. Ellos mismos dicen, no tenemos evidencia de que Pedro haya estado en Roma. Entonces eso no es bíblico. Pero por causa del tiempo que se nos va, levanta tu manita y tenemos 5 minutos solamente para que usted salga rápido. Levante su manita y oramos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Síguenos hablando, por favor. Síguenos instruyendo, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.